tomen en cuenta cómo se tiene que hacer. Obviamente esto es un tema ficticio, preparado, es una película, sin embargo, como les dije, recoge lo que debe ser un alegato inicial. Recoge el resumen que se tiene que dar al juez y recoge sobre todo todos los aspectos que hemos hablado durante estas 2 horas o 2 horas y media, para que ustedes conozcan cómo pueden manejarse. Y es bueno ver cine jurídico porque nos da ciertas pautas que podemos adaptarlos a la realidad, ¿sí? Por favor, play. Ladies and gentlemen of the jury, forget everything you've seen on television and in the movies. There's not going to be any last-minute surprise witnesses. Nobody's going to break down on the stand with a tearful confession. You're going to be presented a simple fact. Andrew Beckett was fired. You'll hear 2 explanations for why he was fired, ours and theirs. It is up to you to sift through layer upon layer of truth until you determine for yourselves which version sounds the most true. There's certain points that I must prove to you. Point number 1, Andrew Beckett is a brilliant lawyer, great lawyer. Point number 2, Andrew Beckett, afflicted with a debilitating disease, made the understandable, the personal, the legal choice to keep the fact of his illness to himself. Point number 3, his employers discovered his illness. And ladies and gentlemen, the illness I'm referring to is AIDS. Point number 4, they panicked. And in their panic, they did what most of us would like to do with AIDS, which is just get it and everybody who has it as far away from the rest of us as possible. Now, the behavior of Andrew Beckett's employers may seem reasonable to you. It does to me. After all, AIDS is a deadly, incurable disease. But no matter how you come to judge Charles Wheeler and his partners in ethical, moral, and inhuman terms, the fact of the matter is, when they fired Andrew Beckett because he had AIDS, they broke the law. Fact. Andrew Beckett's performance on the job varied from competent, good, to oftentimes mediocre, to sometimes flagrantly incompetent. Fact. He claims he's the victim of lies and deceit. Fact. It was Andrew Beckett who lied, going to great lengths to conceal his disease from his employers. Fact. He was successful in his duplicity. The partners at Wyant Wheeler did not know that Andrew Beckett had AIDS when they fired him. Fact. Andrew Beckett is dying. Fact. Andrew Beckett is angry because his lifestyle, his reckless behavior has cut short his life. And in his anger, his rage, he is lashing out. And he wants someone to pay. Thank you. Esos son alegatos finales. Efectivamente, creo que hay un error, ya viendo desde la parte técnica, solo cuando Denzel Washington establece y dice se va contra la ley. Porque puede ser un argumento que efectivamente no debería estar, que son los hechos. Nada más deben estar. Sin embargo, él describió, aquí se trata sobre un tema de discriminación, un juicio laboral en el cual no podía despedirse por esta distinción, que aquí también obviamente sería una discriminación de acuerdo al 11.2 de nuestra Constitución.
pero toman los hechos relevantes, hechos que se van a probar. No tiene que ser un tema largo, de una letanía. El abogado que más grita no es mejor abogado, y eso tenemos que cambiar el concepto. Aquí creo que con 4 hechos o 5 hechos describió justamente lo que iba a abordar, justamente lo que iba a probar. Resume y da claridad sobre todo al juzgador de lo que tiene o sobre qué va a analizar el proceso. En derecho procesal civil diríamos el objeto de la litis, ¿no es cierto?, que centran el objeto en el cual se va a litigar. Y esto hará también que efectivamente conozca el juez cuando una pregunta es impertinente, porque va a limitar. Por eso es importante el alegato de apertura. Dicho esto, voy a pasar ya a la audiencia de control. Realmente en unos 15 minutos me han pedido para que ustedes vayan a almorzar, dar las clases y ya que no tengan que escucharme más. La audiencia de control y detención. Esto está adaptado porque di un curso también afuera de acá del país. Entonces, el debate de plazos de investigación y prisión preventiva no se topa. Sin embargo, hay ciertos temas que son importantes. El control de la detención, la formulación de cargos, debate de medidas cautelares y las salidas alternativas. Nosotros conocemos que procesalmente podemos adoptar ciertas salidas alternativas, como el proceso abreviado, ¿sí? Y se puede acoger uno a estas alternativas dentro del proceso. Pero ¿cuál es la dinámica? En el control de detención, ustedes conocen que la flagrancia, ¿no es cierto?, se da dentro de las 24 horas y tiene que ponerse ante un juez dentro de las 24 horas. Pero hay elementos que efectivamente tienen que estar presentes para que haya una validez de esa detención o de esa aprehensión. Si hay flagrancia, es aprehensión. Si hay una orden de juez o una orden de detención con fines investigativos, ¿no es cierto?, igual tendremos que analizar ciertos elementos. Control del trato físico durante la detención. Ustedes recordarán, antes del 2008, las garantías, sobre todo, no se tomaban tan en cuenta. Tenemos hoy un Estado constitucional de derecho, que al final del día llega a ser lo mismo para mí que un Estado social y de derecho. Vemos en España, igual se entroniza la Constitución y la Constitución está por encima de todas las normas infralegales. Y sigue siendo también la directriz, ¿no es cierto?, para la aplicación de las personas o los operativos del derecho, digámoslo así, jueces, abogados de libre ejercicio, fiscales, etcétera. Sin embargo, nuestra Constitución le dio una connotación más fuerte, que es del Estado constitucional del derecho, que, como digo, para mí llega a ser lo mismo, pero la diferencia aquí, Zavala Egas, ha dicho que en un libro que tiene sobre la acción de protección, que aquí se entroniza y que se le da más fuerza al ámbito constitucional que al legal. Y es verdad, efectivamente, hoy en día ya nos basamos en base a ciertas garantías del 75, 76, 77 de la Constitución, 82 seguridad jurídica, 84 de la Constitución, igualdad formal y material, para realizar o hacer las normas, ¿no es cierto? Y es por eso que hay que verificar el cumplimiento de cómo se ha tratado físicamente al aprehendido o detenido, porque si no, esa detención o esa aprehensión, dependiendo ya las dos figuras que yo manifesté, ¿no es cierto?, es legal o es ilegal. ¿Qué pasa ahora cuando ese aprehendido llega golpeado por la policía? Y digamos que no se demuestra que fue un uso progresivo de la fuerza, ¿sí?, sino que hubo un tema arbitrario por parte de la policía. En ese caso, esa detención o esa aprehensión es ilegal y por lo tanto no hay flagrancia. Control sobre el tiempo de la detención o aprehensión, tiene que estar dentro de las 24 horas puesta ante un juez.
Y eso obviamente hace que se encasille en la figura de la flagrancia, porque si no, no tenemos flagrancia y tendrá que aperturarse un proceso ordinario que ustedes conocen, va mediante la investigación previa, después pasa a la etapa procesal de instrucción, después a la etapa intermedia y hasta la etapa de juicio. ¿Cuáles son los roles? El juez deberá iniciar audiencia constatando la presencia física del detenido y su abogado de confianza o del defensor público, sus identidades. Esto es importante porque efectivamente a quien se le va a imputar posiblemente, ojo, que hasta la formulación de cargos no tenemos una imputación. Por eso en Fiscalía, ustedes verán en la práctica, muchas veces se puede llegar a acuerdos cuando la denuncia está por estafa, porque no hay una calificación jurídica hasta la formulación de cargos. Ahí se da la imputación y ahí tiene que conocer el procesado si efectivamente, ¿no es cierto?, o por qué hechos y calificación jurídica se le está imputando para él ejercer su derecho a la defensa, sin que se pueda violentar evidentemente dentro de la etapa de investigación previa ese derecho a la defensa de ser escuchado, tener igualdad de armas también, ¿no es cierto?, y aportar con elementos de convicción de cargo en caso de que usted sea el denunciante o descargo si usted es el denunciado o indiciado. Tiene que constatar visualmente el estado físico del detenido para clarificar si esa aprehensión o detención realmente es ilegal. Estoy resumiendo mucho, como les digo, por el tema del tiempo. Sin embargo, estos puntos y parámetros les va a servir para cuando ustedes estén en una flagrancia. Consultar por reclamo el trato durante la detención del detenido, verificación del cumplimiento del deber de información, requiere que el fiscal le indique el motivo y justificación de la detención. Esto viene dado de Estados Unidos por el caso Miranda y nuestro artículo, el 77, recoge esto. Justamente nosotros tenemos que tener conocimiento, sobre todo si hay una orden de detención, el Código Orgánico Integral Penal nos dirá los requisitos que tiene que tener esa orden de detención. Además de eso, nosotros tenemos que saber quién o qué autoridad es quien nos está estableciendo que efectivamente nos vamos a ir detenidos, ¿sí? Esto no aplica evidentemente en la aprehensión, pero sí la información de todos sus derechos. El derecho que usted tiene un abogado, el derecho a acogerse al silencio, ¿no es cierto?, de no mantenerse incomunicado y todas esas garantías constitucionales que hacen que si se han violentado o vulnerado dentro de la etapa o en la audiencia de flagrancia o en la audiencia ya de formulación cuando hay la detención, se califique si esa detención, ¿no es cierto?, es o no es legal. Porque si esa detención o esa aprehensión es ilegal, no tenemos el presupuesto de flagrancia, no podemos tampoco pasar a la formulación de cargos si esa detención también ha sido ilegal. ¿Qué rol cumple el fiscal? Expone sobre el procedimiento de la detención, justifica y fundamenta la legalidad de la detención y plazo, es decir, que dentro de ese plazo se le puso al frente de la autoridad competente ante el juez de garantías penales para que califique la flagrancia o la detención y pase posteriormente a la formulación. Hecho revestido de caracteres de delito, participación probable del detenido, hipótesis que justifica la detención, procedimiento de detención ajustado a derecho. Informa y afirma la lectura de derechos y trato adecuado, informa y afirma la evaluación médica del detenido, ¿no es cierto? Siempre se le realiza un examen médico legista a quien está prendido o detenido, justamente para ver esto, que el procesado, ¿no es cierto?, no tuvo un vejamiento de su salud física. Informa y afirma evaluación médica del detenido. El Ministerio Público tiene la obligación y carga procesal de justificar la legalidad de la detención. Y obviamente nos basamos, de acuerdo al artículo 5, en el numeral 21, el principio de objetividad. Principio que rige para la Fiscalía, que es recabar elementos de cargo y de descargo, pero actuar sobre todo bajo los parámetros y bajo el paraguas de la Constitución y la ley. Eso es el principio de objetividad.
El defensor argumenta sobre circunstancias que no autorizarían a la detención, negando la legalidad de la detención si procede. Niega lectura de derechos y trato adecuado si procede. Informa sobre constatación de lesiones o solicita al tribunal de evaluación, y es al juez de garantías penales, evaluación médica del detenido. Esto está enfocado un poco al ámbito chileno también. Juez genera contradictorio entre fiscalía y defensa, pide aclaraciones, requiere se le aporte información que necesite para tomar la decisión, decide de inmediato con adecuado contexto y fundamentación, ordenando según lo resuelva. Estas son las definiciones de flagrancia que son importantes conocerlas. Hay tipos de flagrancia. Hauchen, como ya había topado, que es uno de los procesalistas a los cuales más sigo, argentino, establece la flagrancia, autoriza tanto la aprehensión, tanto la policía como por particulares. Es decir, no requiere orden por el tema de no dejar en impunidad un hecho ese momento. Flagrancia cuando se sorprende al autor o partícipe en el momento de tentar o consumar el delito. Es decir, no tiene que consumarse, sino tiene que haber solo la tentativa. La cuasi flagrancia, vamos a la aprehensión, solo unas diferencias, que es la privación de libertad por parte de la policía o un privado cuando hay flagrancia y es regulada sin exigencia de orden escrita. Se da por la urgente necesidad, es por ello que no necesita orden escrita. Quien aprende tiene la obligación de entregar a la persona ante la autoridad competente inmediatamente. Y ahí vendrá también el tema de la orden, es decir, de la legalidad de la detención. Detención es la medida de coerción personal dictada contra persona determinada respecto de cuya autoría en un hecho criminal existe probabilidad junto a la sospecha fundada de hallarse incurso en una hipótesis de riesgo procesal de elusión o entorpecimiento. No basta la mera sospecha, tiene como finalidad el sometimiento al proceso penal, requisitos de la orden de detención. Esto nos dice Meyer. Audiencia de medidas cautelares. Aquí sí me voy a detener un poco en estos 10 minutos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en la audiencia de formulación de cargos vemos a los abogados que alegan horas, ¿sí?, cuando tiene que centrarse en la formulación de cargos, ¿no es cierto? Formula fiscal y usted a lo único que se circunscribe muchas de las veces es, si pide prisión preventiva, el artículo 534 y ahí los dos parámetros, pero sobre todo al tema de la necesidad de la medida cautelar. No tenemos que irnos más allá. Una audiencia de flagrancia, y esto dice sobre todo Alberto Binder y Gonzalo Rúa, dice, no debería demorarse más de una media hora exagerado una audiencia. Obviamente usted tiene los arraigos y tiene que demostrar los arraigos, ¿sí? ¿Qué es la medida cautelar? Al tratarse de proceso penal de la única vía legítima por la cual se puede aplicar una sanción penal, es menester asegurar que dicho método se realiza efectivamente. Si solo por medio del proceso legal es posible la investigación del hecho realizado, las pesquisas, diligencias y recolección de pruebas indispensables para averiguar la verdad de lo acontecido y quienes fueron sus responsables, es preciso asegurar que la investigación sea adecuada y eficaz y que el imputado esté presente al momento del juicio. Es decir, la medida cautelar, como ustedes saben, es un medio para conseguir un fin, no es el fin en sí mismo. ¿Cuáles son las características? La coerción. Ahora, son ejecutivas las medidas. Las ejecutivas son las que están dadas por sentencias y las preventivas son las medidas cautelares. ¿Cuáles son las características de la coerción procesal? Y aquí tenemos que detenernos los abogados, bueno, también los fiscales, sobre todo, y jueces, a entender cuáles son las características de las medidas cautelares. Coertividad conlleva la posibilidad del uso de la fuerza, obviamente eso en base a lo dispuesto por la ley, porque si no caemos en arbitrariedad. Nulla coatio sine lege, lo que les expresaba, indispensabilidad. Debe manejarse en base a estándares de necesidad con la finalidad de asegurar la finalidad del proceso. Para Hauchen, el criterio de la necesidad es que ha de regir el caso y algo es necesario en la medida en que solo de ese modo pueda contrarrestarse el riesgo procesal. Y aquí tenemos que leer doctrina procesal. Muchas de las veces dicen, no tiene bienes y por lo tanto no tiene arraigos. Ya han discutido mucho los chilenos,
Puede ser que no tenga bienes, pero si no tiene la capacidad económica, también es complicado o imposible que salga del país. Y si nos toca esos temas, o hay veces, a mí me tocó un tema de flagrancia, ese tema de los bonos en Santo Domingo, y le trajeron a mi cliente, sin un arraigo. Evidentemente, tienes que decir eso, tienes que fundamentar, que te dé el juez o no te dé el juez, bueno, pero el juez debería entender que también a una persona que le está sacando de su entorno, ¿sí?, que le llevas en la madrugada de una ciudad a otra, es posiblemente no consiga esos arraigos. Y eso también debería tomar el juez como juez garantista. Instrumentalidad. La medida de coerción no es un fin en sí mismo, asegura el objeto del proceso. Constituyen únicamente un medio para el logro de los fines de averiguación de la verdad y aplicación de la norma material frente al riesgo cierto de fuga del imputado. ¿Por qué es un tema instrumental? Porque el rato que llega a ser una finalidad o el fin en sí mismo, obviamente vulneraríamos uno de los principios vertebrales del derecho penal, que es el principio de inocencia. Proporcionalidad tiene estrecha relación con la finalidad procesal que se persigue, cautelar y con la gravedad del hecho que se investiga. Tan es así que nuestro código recoge este principio y establece que para ciertos delitos sancionados con pena de prisión de 1 año no caben las medidas cautelares. Justamente porque no puede ser la medida cautelar peor, ¿no es cierto?, peor la cura que la enfermedad, peor que la pena. La entidad probatoria. Esto viene dado por la apariencia de buen derecho. Y eso también tenemos que discutir. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal nos establece que también ahí viene dado si efectivamente esos elementos recabados, ya sea en investigación, en la investigación, ¿no es cierto?, conllevan a que efectivamente, presuntamente, puede haber un injusto penal y también una participación del procesado. Debe haber verisimilitud del hecho, es decir, que la evidencia recopilada ofrezca cierto nivel de proximidad a la verdad en lo que se refiere a la existencia del hecho y sobre todo a la autoría y participación del imputado. Esta base probatoria deviene en plataforma genérica de la aplicación de cualquier medida, estableciéndose además que mientras más grave sea la restricción que éstas importen, mayor deberá ser el caudal probatorio. Obviamente hablan de caudal probatorio, pero ustedes saben que son elementos de convención. Excepcionalidad. Solo por razones de resguardo al proceso se dictan estas medidas coercitivas que afectan a derechos constitucionales de libertad, debiendo acreditarse los requisitos establecidos para las medidas coercitivas, debiendo ser necesarias e inexpresables dichas medidas. Señores jueces, no siempre es obligatorio dar una medida cautelar. Si no hay apariencia de buen derecho, yo creo que Fiscalía y quienes trabajan en Fiscalía pueden corroborar, están represados de temas civiles, incumplimientos contractuales que dicen hay estafa o hay abuso de confianza. Efectivamente, si el juez ve que no hay los elementos o la apariencia de buen derecho, sí, no puede decir nada contra la formulación, aunque yo tengo una teoría con el tema de la prejudicialidad. El otro día tuve un caso y yo discutía, había prejudicialidad, ¿no es cierto? Igual iba a formular el fiscal, yo decía, se contrapone al 414 del Código Orgánico Integral Penal y al 586. Y ahí como juez garantista, por un tema constitucional, el juez debería decir, vea, hay un tema de prejudicialidad, luego esa nulidad cae a mi costa también, y a su costa. Pero más allá de eso, en el ámbito general, no puede hacer por esta división del sistema acusatorio. El juez, al final del día, tiene que, si Fiscalía formula, entablar la audiencia, es decir, fijar día y hora para que se realice la audiencia. Interpretación restrictiva. No podemos extendernos tampoco en las medidas cautelares, y esto dice el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal, que efectivamente no podemos interpretar extensivamente las medidas cautelares e inventarnos las medidas cautelares. Progresividad. Debe analizarse para su interpretación las medidas de acuerdo a su orden, es decir, analizar las de menor lesividad. Ejemplo, más allá de que no sea santo de devoción a Alexis Mera, yo creo que no cabía, ¿sí?,
las medidas cautelares de prisión preventiva. En contra de Duarte, evidentemente toma un tema que muy pocos jueces lo toman, que es el interés superior del menor. Sin embargo, yo creo que era desproporcionada, porque había medidas, había acudido a todas las versiones, si no estoy mal, porque no conozco el expediente íntegramente, sino sé, es más, no conozco el expediente, sino sé solo la prensa, pero de lo que conocía, acudió todas las veces a rendir versión. Entonces, no había tal vez un peligro de fuga ni de entorpecimiento, ¿no es cierto?, de la audiencia de juicio o del expediente y de la recabación, digamos así, de elementos probatorios. Subsidiariedad ligada a la progresividad, alternativas a la prisión preventiva, judicialidad, que el juzgador tenga conocimiento sobre la medida coercitiva, ejemplo, flagrancia, provisionalidad, el mantenimiento de las medidas coercitivas se encontrará atado al peligro procesal, es decir, atado a la perdurabilidad del peligro procesal, sujeto a una temporalidad y una revisión constante. La provisionalidad, el 521 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece ahí la revocatoria, ¿no es cierto?, la revisión, etcétera, de las medidas cautelares y de las medidas de protección. Y efectivamente, ¿por qué? Porque tampoco puede darse que una resolución al respecto de las medidas cautelares esté escrita en piedra, porque también puede haber equivocaciones o una inmotivación, y estamos jugando con derechos y garantías constitucionales. Entre estas, sobre todo la libertad ambulatoria, por lo general con la que se juega, la prohibición de salida del país, ¿no es cierto?, la prisión preventiva como la más fuerte de las medidas, pero no acudir a ciertos lugares, etcétera. Es por ello que puede haber siempre una revisión. Y estas audiencias tenemos que enfocarnos en las medidas de protección, tenemos que ver la peligrosidad que va a la víctima. No hablar si hay los elementos que configuran al hecho o no delictivo, sino tenemos que hablar y circunscribirnos a lo que está en debate. Y que justamente es la peligrosidad o ¿no es cierto?, de esa persona o esa presunta víctima. Favor libertatis, toda institución debe tener como base la libertad en el derecho penal, es decir, con miras a la libertad. Controles jurídicos se refiere a los recursos y por otro lado que los juzgadores puedan de oficio revocar o suspender la medida coercitiva. En la prisión preventiva conocemos que podemos apelar, distinto de lo que planteaba el abogado del presidente en aquella época, que apeló a una medida que no era la prisión preventiva. Por favor. Las medidas coercitivas, Roxin la doctrina ha dividido las medidas coercitivas según la actividad procesal recae sobre personas o bienes. Sin embargo, hay críticas de esta postura y Roxin es uno de los críticos que establece que viene dado por el ámbito del derecho o la esfera constitucional que se violenta, injerencia a la libertad ambulatoria, libertad corporal, domicilio y propiedad y de intimidad. ¿Cuáles son los elementos de las medidas cautelares? Y aquí es donde los abogados tenemos que pelear. Justamente estos dos requisitos, o estos requisitos, tenemos que ver, estos tres requisitos. La apariencia de verisimilitud. Ya hablé de este tema, la doctrina Hauchen dice, si la medida tiende a asegurar la realización del derecho material, deviene razonable que este derecho material aparezca en el horizonte del proceso penal. Como ustedes saben, a medida que vamos avanzando en las etapas, tiene que haber los indicios, ¿no es cierto?, se van incrementando, la convicción se tiene que ir incrementando hasta llegar a la audiencia de juicio, en el cual si se tiene una certeza y se pasa del estándar probatorio, se juzga, se condena o se ratifica el estado de inocencia. En ese contexto debe haber una apariencia de verdadero de la existencia de un delito. No hace falta de un elemento terminante que luego se convertirá en prueba en juicio, sino algo de indicios de la materialidad de la infracción y de la presunta responsabilidad. La apariencia de verisimilitud está en todas las medidas cautelares. Ustedes conocen que las medidas cautelares no salen del derecho penal, sino del derecho procesal civil. Y este elemento efectivamente es de los elementos característicos de la medida cautelar. Es decir, si no hay presuntamente un delito, ¿no es cierto?,
¿Para qué voy a asegurar o qué voy a asegurar con una medida cautelar si eventualmente no habrá nada? Y luego el peligro en la demora. Si no hay riesgo, la medida se desnaturaliza y en ese caso sería una sanción y violentaría el principio de inocencia. Se resguarda que no se sustraiga el procesado del juicio y no se afecta a la investigación de los hechos y a la recopilación de los elementos de convicción. Esto tenemos que ver en el peligro de fuga. Y tenemos que ver justamente los arraigos. Como digo, tener varios bienes tampoco es una garantía que efectivamente comparezca el procesado a la audiencia de juicio. Pero también no tener tampoco hace que tenga que estar privado de la libertad, porque además viene un tema hasta discriminatorio. Había en Chile, ¿no es cierto?, y este era un ejemplo que nos habían dado, que efectivamente una persona había robado a una señora y el supuesto autor del delito no tenía casa, era una persona sin hogar, ¿sí? Y nos hacían defender las dos posturas. En Chile, efectivamente, no se le dio la prisión preventiva a esta persona porque sabían dónde conseguirla. Y decían, está arraigado. O sea, más allá que no tenga un arraigo o un bien inscrito en el registro de la propiedad, ¿no es cierto?, al final del día tiene un arraigo con esa ciudad. Y al final del día, al no tener dinero, tampoco puede salir o fugarse. Por lo tanto, no hay el peligro de demora del proceso y tampoco hay el peligro de fuga. Y del entorpecimiento. Hablo con el tema, puede ser un tema de sicariato, un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo no privo de la libertad posiblemente a ese presunto autor de sicariato, muy posiblemente haya algún acto atentatorio en contra de la integridad de un posible testigo. Eso tenemos que analizar. Y la proporcionalidad, prohibición de exceso, relación entre la medida y coerción y lo que se trata de asegurar. Digo, en abusos de confianza, cuando hay suspensión de la condicional de la pena, ¿no es cierto?, está sancionado de 1 a 3 años. ¿Cabrá la prisión preventiva en esos casos? Yo creo que si cabe la suspensión condicional de la pena, sería totalmente desproporcionado poner una medida cautelar de prisión preventiva.